La muerte de una mujer es tipificada como un suicidio, pero sus padres no creen que ella haya sido capaz de cometer ese acto. Comienzan una investigación y todas las pistas apuntan a la persona menos pensada. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos. Acompáñenme a ver todos los detalles. Carrie Dulin era una mujer joven, extrovertida y con una personalidad muy vivaz. Mientras estaba estudiando en la Universidad de Baylor en Waco, Texas, Estados Unidos, conoció al también estudiante Matt Baker. Los jóvenes sintieron que estaban hechos el uno para el otro y no dudaron en casarse tan solo 3 meses después de conocerse en el año 1994. Luego de la boda, Matt se convirtió en pastor de la iglesia bautista y Carrie comenzó a dar clases a los niños y educaba a grupos en la iglesia. La pareja tuvo a lo largo de su relación 3 hermosas hijas. Todas las personas que los conocían decían que eran un matrimonio perfecto. Los unía su religión y sus creencias, y también se decía que eran la pareja ideal. Pero las cosas en el matrimonio no iban tan bien. Y es que todo empezó a ir mal en la familia en el año 1998, cuando a la segunda hija de los Baker, llamada Cassidy, le diagnosticaron un tumor cerebral. Tenía tan solo 12 meses de nacida. La pequeña al inicio recibió tratamiento en un hospital, y como parecía estar recuperada, le dieron el alta. Pero una mañana, en marzo de 1999, Matt entró en la habitación de su hija y descubrió que la niña había dejado de respirar. La muerte de Cassidy tuvo un gran impacto en su madre. La joven Carrie perdió el brillo que la caracterizaba. Escribía pasajes sobre su hija en su Biblia y también asistió a terapia con distintos profesionales, pero nada parecía alejar el intenso dolor que la mujer sentía. Cada vez que se cumplía un año de la muerte de su hija, Carrie no salía de la cama durante días. Esto hizo que el matrimonio comenzara a pasar por distintos problemas, pero el divorcio no era una opción para ellos, y decidieron que seguirían juntos por el bien de sus otras 2 hijas. Con estos antecedentes familiares llegamos al día 8 de abril del año 2006. Los Baker ya tenían más de 12 años de estar casados, y aunque las cosas no iban bien, ellos trataban siempre de mostrar su mejor cara ante las personas. Ese día, a la medianoche, los servicios de emergencia recibieron una llamada. Era Matt Baker. El hombre dijo que había llegado a su casa y había encontrado a su esposa. Estaba fría y también tenía un color azulado en la cara. Él no sabía bien qué hacer, pero la persona de emergencias que atendió la llamada le dio varias instrucciones para que le practicara primeros auxilios a Carrie. Luego de unos minutos, llegaron los paramédicos al lugar, pero ya no pudieron hacer nada por ella. Rápidamente en la escena se encontraron varias cosas que hicieron pensar que todo se había tratado de un suicidio. Había un bote de pastillas y además de eso una nota que no estaba escrita a mano sino a computadora, la cual decía lo siguiente: Lo siento mucho, estoy tan cansada, solo quiero dormir por mucho tiempo. Por favor, perdóname. Dile a Kenzie y a Grace que las amo mucho. Dile a mi madre y padre que los amo también. Lo siento por las últimas semanas. Quiero darle a Cassidy un fuerte abrazo. Necesito sentirla otra vez. Por favor, continúa siendo el mejor padre que eres para nuestras hijas. Ámalas todos los días por mí. Lo siento. Te amo, Carrie. Además, en la escena también se encontró una botella de alcohol vacía. Los oficiales del departamento de policía hablaron con Matt. Él contó que había salido de casa para alquilar una película y llenar su automóvil con gasolina.
Cuando regresó, la puerta del dormitorio principal estaba cerrada. Él tuvo que abrirla con un destornillador e ingresó a la habitación donde encontró a su esposa desnuda en la cama. El personal de emergencias notó que aunque él había dicho que Carrie estaba desnuda, el cuerpo estaba vestido con una camiseta. Matt respondió que él vistió a su esposa mientras esperaba la llegada de los paramédicos. Los oficiales tomaron distintas fotos de la escena y llamaron a un juez de paz del condado de McLennan. Le dijeron que tenía que ir rápidamente a la casa del pastor. Pero el juez, sin ir al sitio, dictaminó que la muerte de Carrie había sido un suicidio y no ordenó ningún examen forense en el cuerpo de la mujer. Los padres de Carrie no podían creer lo que estaba pasando y rápidamente fueron hasta la casa de la pareja para ayudar a Matt con todos los preparativos para el velorio y el entierro. Él quería que todo se realizara muy rápido e insistió que todo se hiciera al día siguiente de la muerte de Carrie. Los padres de la joven estuvieron de acuerdo y comenzaron a moverse para realizar todo. Ellos estuvieron muy pendientes de la actitud de Matt, pero también estuvieron muy pendientes de otra cosa. Los teléfonos de Carrie y Matt eran pagados por ellos, así que la factura llegaba todos los meses a su casa. Tiempo después de la muerte de Carrie, ellos se dieron cuenta que en la factura, luego de que ella falleciera, Matt había realizado muchas llamadas al número de Carrie, algo que les parecía bastante extraño. Eran demasiadas llamadas y también demasiados mensajes de texto los que él había enviado, cuando de repente se enteraron que él le había dado el teléfono de Carrie a otra joven de la iglesia, una mujer llamada Vanessa Bulls. Vanessa Bulls era una atractiva maestra de 6º grado, una mujer muy elocuente y miembro de la iglesia de Matt. Ella recientemente se había divorciado y era madre soltera. Matt dijo que las llamadas eran de apoyo, ya que la joven le pedía consejos con frecuencia. Pero eran 17 llamadas en un día, y en una semana había hecho un total de 180 comunicaciones. No era algo muy típico de un pastor para una mujer que asistía a la iglesia. Pensaban que esto iba más allá de los consejos. Matt comenzó a comportarse de una manera muy extraña después de la muerte de Carrie. Un mes después, las fotografías en la casa de la pareja habían desaparecido, y Matt se dejaba ver cada vez más en compañía de Vanessa. Para ese momento, Linda Doolin ya había conversado con varias personas, que le habían dicho que Matt coqueteaba con muchas mujeres mientras Carrie estaba viva, y que Vanessa era una de ellas. Linda comenzó a sospechar de Matt. Para ella era más fácil pensar que su yerno había asesinado a su hija, ya que todavía no creía en el suicidio de Carrie. Los padres de la joven le contaron a las autoridades sobre sus sospechas, pero éstas rechazaron volver a abrir el caso. Entonces la familia Doolin decidió seguir adelante e investigar a Matt por su propia cuenta. Ellos contrataron a un asistente del fiscal de los Estados Unidos llamado Bill Johnston, y él le pidió ayuda al exdiputado de los Estados Unidos Marshall Mike, y también al exagente encubierto del Departamento de Justicia Pública John Bennett. La investigación de estas 3 personas arrojó que durante sus años en la universidad, Matt se había insinuado en varias ocasiones a mujeres más jóvenes y había continuado con esta conducta luego de haberse casado con Carrie. También determinaron que el hombre pasaba muchas horas en distintos sitios pornográficos y había buscado varias veces cómo se podía comprar pastillas y medicación, y también tenía una búsqueda muy recurrente, sobredosis con pastillas para dormir, algo que evidentemente era muy extraño. También se determinó que Matt había tenido alguna que otra aventura durante sus años de matrimonio con Carrie. Él se escudaba en que estaba ayudando a mujeres que iban a su iglesia, pero en realidad hacía todo lo contrario, se aprovechaba de ellas. Con todos estos nuevos estudios, los padres de Carrie fueron con el juez de paz y pusieron una demanda en contra de Matt por homicidio culposo. Era el mes de julio del año 2006 cuando esto ocurrió.
El juez decidió que reabriría el caso y ordenó la exhumación del cuerpo de Cari para realizarle todos los exámenes forenses necesarios. Estos se realizarían en Dallas, Texas. Pero lamentablemente el equipo de forenses no pudo determinar muchas cosas. Por cómo había sido embalsamado el cuerpo y por el tiempo que había pasado, no se pudo determinar si Cari tenía en su organismo alcohol o drogas. Se encontraron algunos rastros en su musculatura, pero estos no podían determinar si ella había consumido algo. El forense también dijo que en el estómago de la víctima no se encontraron restos de pastillas, así que para él la muerte no se podría haber dado por una sobredosis de pastillas como se creía. Matt se defendió diciendo que sus suegros no podían afrontar la realidad y que estaban enojados con él porque había tenido un duelo muy corto y ya estaba intentando rehacer su vida con otra persona. Esta otra persona era Vanessa. Matt seguía insistiendo que su esposa se había suicidado, pero todas las pruebas decían lo contrario. Él se escudaba en la nota que se había encontrado, pero esta no era una nota manuscrita ni estaba firmada. Así que el juez cambió su decisión anterior sobre la muerte y pasó de ser un suicidio a una muerte indeterminada. En el mes de octubre de ese mismo año, el Departamento de Policía dictó una orden de arresto en contra de Matt, con base en numerosos hechos. Una era la improbabilidad de la línea del tiempo que él había dado esa madrugada. También su declaración en la llamada al 911, el registro que se había realizado en su computadora y la aventura que tenía con Vanessa Bowles. También se puso como una prueba contra él los análisis forenses que se habían realizado. La primera cronología que dio Matt a los agentes de policía fue la siguiente. Él dijo que salió a las 11:10 de su casa para alquilar las películas y después pasó a ponerle gasolina a su vehículo. Según el registro de su tarjeta, él estuvo en el lugar de películas a las 11:50. Había un lapso de 40 minutos entre que él supuestamente salió de su casa y llegó a este sitio. No supo explicar bien qué había hecho en ese tiempo, porque él terminó llegando a su casa a las 12:10, lo cual marcaba un recorrido de solamente 20 minutos. También dejaba muy poco tiempo para que Cari se tomara las pastillas y tuviese la sobredosis. Y es que cuando Matt supuestamente la encontró, ella ya estaba inconsciente, estaba ya al borde de la muerte. La lividez que presentaba el cuerpo de la mujer podía determinar que cuando llegaron los paramédicos, ella tenía entre 20 minutos y 2 horas y media de haber fallecido. La persona que le dio las instrucciones a Matt por teléfono del número de emergencias para que le hiciera primeros auxilios a su esposa, también dijo que si bien le estaba dando las instrucciones a Matt, para él parecía que el hombre no estaba haciendo lo que él le pedía. Solamente le repetía que su esposa se había orinado y le preguntaba si tenía que dejar la puerta abierta para que los bomberos entraran. Además de eso, también se habló con Vanessa Bowles. Ella en un primer momento negó cualquier relación con Matt y dijo que también desconocía la muerte de Cari. Uno de los investigadores asignado al caso, Abdón Rodríguez, era reconocido por hacer que los sospechosos confesaran sus crímenes. Pero cuando entrevistó a Vanessa el 27 de enero de 2009, ella se aferró firmemente a lo que ya le había dicho a los investigadores en el año 2006. Los investigadores sabían por los registros del teléfono celular que ella había estado con Matt aproximadamente una semana después de la muerte de Cari. Además, ella y el hombre habían sido vistos mirando anillos en una joyería unas semanas después del suceso. Vanessa admitió estos hechos, pero negó que tuviese una relación íntima con Matt Baker. Meses después, en otro interrogatorio, Vanessa admitió al final muchísimos más detalles de su relación con Matt. La joven contó que habían comenzado una relación sexual a finales de febrero del año 2006 y que la aventura se había dado en la casa familiar. Matt le dijo a Vanessa que su esposa Cari era una persona horrible y que si algún día ellos dos llegaban a enamorarse, él encontraría una manera de salir de su matrimonio e irse con ella.
También le contó que para él no era un problema mantener relaciones sexuales sin protección, porque se había hecho una vasectomía y así no podía dejarla embarazada, pero que su esposa Cari no tenía ni idea. Vanessa también dijo que Matt decía muchas cosas negativas sobre Cari. Comentó que ella siempre estaba deprimida y que dejaba a sus hijas llorando solas por horas. También declaró que a las niñas no les gustaba estar con su madre. Matt también dio comentarios sobre lo gorda que estaba Cari y dijo que la quería fuera de su vida. Vanessa también contó que Matt le decía cosas como que no saliera con otros hombres, solamente con él, que era su predicador, y le reveló que ella no era la primera amante que tenía. En el pasado el hombre había tenido muchas. Vanessa también comentó que un mes antes del asesinato de Cari, Matt comenzó a hablarle sobre formas de asesinar a su esposa sin que nadie se diera cuenta. Matt dijo que había estado investigando y había pensado que tal vez podía darle a su esposa un cóctel de pastillas trituradas en su comida para provocarle una sobredosis. También habló de hacerle algún desperfecto a su automóvil para que ella tuviera un accidente de tráfico. Incluso le comentó a Vanessa que había estado viendo distintos tipos de drogas en Internet y estaba buscando cómo comprar alguna de estas drogas para incapacitar a Cari. Vanessa dijo que aunque ella tenía conocimiento de todo esto, no le dijo nada a nadie, porque tenía miedo de que Matt le hiciera daño también. Ella dijo que el hombre la tenía amenazada y que ella estaba muy asustada. 2 semanas antes del asesinato de Cari, Matt hizo su primer intento por quitarle la vida. Le preparó un batido de chocolate y le metió una excesiva cantidad de pastillas trituradas. Pero Cari no se quiso beber este batido. Le dijo a su esposo que sabía muy mal, que parecía que estaba tomando plomo, así que lo dejó después de darle un solo sorbo. Matt le escribió un mensaje a Cari unos días después, diciéndole que le haría otro batido, pero que en esta ocasión le pondría más chocolate. También una semana antes de los hechos, Cari llegó tarde a una clase en la iglesia, y según comentó Vanessa, Matt se veía muy feliz, porque pensaba que su esposa había tenido un accidente de tránsito. Él ya no comentó nada con Vanessa, y ella volvió a saber del tema hasta el día del asesinato de la mujer. Dijo que su madre había llegado a su casa y le había comentado que Cari se había suicidado. Todo el mundo en la iglesia estaba hablando del tema. Vanessa y sus padres fueron hasta la casa de Matt para darle las respectivas condolencias. Ella dijo que cuando Matt la vio, le guiñó un ojo, y en ese momento ella supo que él tenía algo que ver con todo lo que había pasado. También hay que destacar que el supuesto suicidio de Cari se había dado el mismo día que su hija Cassidy cumplía años de muerta. Supuestamente Matt había hecho esto para que todo el mundo viera que todo era más creíble. Vanessa dijo que todo estaba en sus planes. Unos días después de la muerte de Cari, Matt le contó a Vanessa cómo le había quitado la vida a su esposa. Él dijo que había desarmado algunas cápsulas de estimulantes sexuales y las había rellenado con un medicamento para dormir, y después se las había dado a su esposa para que se las tomara. Él la llevó a la habitación. Para ese momento la mujer ya estaba aturdida. Matt le contó a Vanessa que él comenzó a tocarla y a besarla, y la esposó a la cama. Le dijo que eran unos juegos sexuales que él quería experimentar. Al final, Cari se quedó completamente dormida. Estaba roncando, pero viva. Matt dijo que le había besado la frente, y le dijo que le diera un beso o un abrazo a Cassidy de su parte. Luego tomó una almohada y la colocó sobre el rostro de su esposa. Cari, según contó Matt a Vanessa, luchó. Estaba moviendo su cabeza hacia adelante y hacia atrás. Pero por las esposas y por lo aturdida que estaba por las pastillas, Matt pudo someterla rápidamente. Luego de eso, él retiró la almohada pensando que Cari estaba muerta, pero dijo que sus ojos se abrieron de golpe. Ella tomó una enorme bocanada de aire,
y él volvió a colocar la almohada sobre su cara, pero esta vez aplicó mucha más presión alrededor de la nariz y la boca. Cuando al final Matt ya estuvo seguro de que Cari estaba muerta, él salió de la casa para tener una coartada. Un detalle terrible era que él había dejado a sus hijas de 5 y 8 años en la casa, con el cuerpo de su madre encerrado en la habitación matrimonial. Luego de eso sucedió lo que ya sabemos. Matt hizo la llamada a emergencias como si él no hubiese sabido lo que había pasado en la casa en ese momento. Después fue al velorio de su esposa y actuó como un viudo muy triste. Vanessa comentó que en los días siguientes Matt estuvo amenazándola. Incluso le envió un MP3 con una canción cuya letra decía que no debía contar nada o se arrepentiría. Para ella todas estas amenazas podían volverse realidad. Ya sabía que el hombre había sido capaz de asesinar, y nada le podía decir que ella no sería la siguiente víctima del hombre. Vanessa concluyó su confesión diciendo que unos meses después había cortado la relación con Matt y no había tenido más contacto con él. Esta información fue muy valiosa para la policía y pudieron detener a Matt. Él fue enviado a prisión. La audiencia por el ahora asesinato de Cari se dio en el año 2010, 4 años después de los hechos. Durante el proceso, la fiscalía dijo que lo más difícil para ellos era hacer que el jurado se sintiera inclinado a absolver a Matt o le dieran un estatus especial porque era un pastor. Ellos mantuvieron el testimonio de Vanessa en secreto todo el tiempo que pudieron, hasta el día que ella subió al estrado y frente a Matt narró todos los detalles. El jurado quedó atónito. Sin duda, la declaración de Vanessa era una pieza fundamental para hacer justicia. Vanessa también dijo en el estrado que ella había tenido una aventura con Matt mucho antes de que Cari falleciera. Dijo que ella le había mentido a la policía en su primera entrevista porque no quería que ellos la ligaran al asesinato. Recordemos que cuando la policía la interrogó por primera vez, Vanessa negó completamente la aventura que estaba teniendo con Matt en ese momento. Todo el mundo estaba escuchando atento el testimonio de la mujer y quedaron atónitos cuando ella contó todos los detalles sobre los que Matt había trabajado para asesinar a Cari. Se habló de las búsquedas del hombre sobre las pastillas para dormir y los distintos tipos de drogas, y también las diferentes ideas que habían pasado por su cabeza para asesinar a su esposa e irse con su amante. También durante el juicio hablaron distintos testigos que comentaron el estado de Cari los días antes del supuesto suicidio. Dijeron que ella se veía muy feliz, había tenido una entrevista para un trabajo nuevo, y que a pesar de que se acercaba el aniversario de la muerte de su hija, ella se mostraba más contenta que otros años, y también más entusiasta por el futuro, por lo cual para ellos era imposible que Cari quisiera suicidarse. Durante el juicio también hablaron varias mujeres que habían sido víctimas de acoso sexual por parte de Matt. Incluso habló una mujer que trabajaba en el hospital donde la hija de la pareja había estado internada. Ella dijo que mientras Cassidy estaba en tratamiento, Matt le había hecho propuestas de índole sexual. También se presentó la explicación del médico forense, en la cual él dijo que durante los exámenes había encontrado una marca en la nariz de Cari, que parecía que se había producido por una almohada que le cubría la cara. La defensa, por su parte, llamó a varios testigos de la iglesia, los cuales testificaron a favor de su pastor. A una mujer le preguntó si su opinión sobre Matt había cambiado por el hecho de que él tuviese una aventura, y también porque había abusado sexualmente de mujeres jóvenes. Ella dijo que era una persona piadosa, que creía en él y que eso no le importaba, y que tampoco le importaba el hecho de que había utilizado la computadora de la iglesia para ver pornografía. Otra de las testigos de la defensa, una mujer mayor muy asidua a la iglesia, declaró que ella pensaba que un hombre podía asesinar a su esposa y seguir siendo un buen padre para sus hijos.
Por su parte, Matt seguía diciendo que era inocente, pero no subió al estrado. Su abogado le dijo al jurado que con los testimonios que habían dado podían reconocer el lado bueno de Matt. Dijeron que era un buen padre, un buen vecino y un hombre voluntario a su iglesia. Llegó el momento de la decisión final. El jurado se retiró y estuvieron deliberando por 7 horas y media. Luego regresaron con su veredicto. Finalmente, Matt Baker, de 38 años, fue encontrado culpable y sentenciado a 65 años de prisión. Unos días después de llegar a la cárcel, Matt fue castigado por realizar gestos simulando que se masturbaba con sus manos delante de varias reclusas. La última noticia que se tuvo de él fue en el año 2020, cuando realizó una apelación, pero fue denegada. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, una muerte muy triste, la de Cari, y un hombre muy cínico desde el momento en el que iba a asesinar a su esposa y le dijo que le diera un beso y un abrazo a su hija fallecida. Muy cínico desde el momento en el que quiso dar a entender que a pesar de que era un asesino, un abusador, un infiel, él podía seguir siendo una buena persona y un buen padre. También sorprende mucho que haya personas que fueran al juicio y que lo defendieran en ese momento sabiendo el horror que él había cometido. Al final le dieron una pena bastante larga de prisión, ya veremos cómo le va allí. Seguramente no le darán ninguna apelación ni podrá salir antes de tiempo porque no está teniendo un comportamiento bueno. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Me pueden seguir en mis redes sociales, aparezco como LesmaVR, tengo Facebook, Twitter, Instagram y también TikTok. Los enlaces van a estar en la descripción de este video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.